Estamos en contacto con el concejal de San Luis Unido, Guillermo Araujo. Guillermo, muy buenos días. Nino Romero te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Nino, ¿cómo estás? Buen día Bien, a toda la muy audiencia bien. del equipo. Muchas gracias por atendernos. ¿Me pasás con el bebé? ¿Con Guadalupe? Está durmiendo todavía, durmiendo. Van 2 veces que Así nos que, negás hablar con Guadalupe. Guadalupe tiene derecho a la libertad de expresión. Vos lo cuando sabés muy bien. cuando la agarren despierta, ahí se las paso. Bueno, edad de Guadalupe para que la gente lo sepa. 22 días. Bien, y nos están negando el derecho a hablar con Guadalupe. ¿Es un negociado el acuerdo Edesal municipio de Sal? Y mira, nosotros la semana pasada tuvimos acceso al acuerdo. Sí. Nosotros apenas supimos lo del acuerdo, bueno, manifestamos que era ilegal el acuerdo en sí, el acuerdo en cuanto al cobro de las tasas. Pero después, cuando vimos el acuerdo, nos encontramos con otra situación que dejó en un segundo plano lo primero, y que el acuerdo manifestaba que había una deuda, de la municipalidad para con Edesal de un poco más de 25 millones. Ajá, o sea, la municipalidad de San Luis le debe a Edesal 25 millones de pesos. Muy bien. Así es, eso es lo que sale del acuerdo que se hizo municipalidad con Edesal. Con lo cual, bueno, nos pusimos a ver un poco en la rendición de cuentas del año pasado, en los informes del Tribunal de Cuentas, y no encontramos la explicación para esa deuda, sino que más bien todo lo contrario. Vimos que a diciembre del 2019 era el municipio el que tenía un saldo a favor, es decir, un crédito de 64 millones para con Edesal. ¡Epa! Ajá. Que incluso fue una de las cuestiones que remarcó uno de los integrantes del Tribunal de Cuentas, fue uno de los motivos de rechazo de la cuenta de inversión, el hecho de no registrar ese crédito de 64 millones que tenía la municipalidad para con Edesal. Es decir, vos tenías un crédito de 64 millones y no lo registraste. Entonces, No, ahora, atando un poco el cabo y sin tener explicaciones oficiales, tampoco del tema, uno empieza a pensar, che, ¿por qué lo querían hacer desaparecer ese crédito? Y ahora salen con esto. Entonces, la pregunta, que bueno, que yo me lo preguntaba el viernes, lo publiqué, digo, ¿cuál es la explicación de que en diciembre teníamos un crédito de 64 millones y ahora de un día para el otro, con este acuerdo con el Edesal, pasamos de tener un crédito de 64 millones a tener una deuda de 25? Entonces eso es lo sorprendente, claro, y ¿dónde está lo que por supuesto estamos ahondando en estos números, porque de haber configurado un acuerdo de ese estilo en este acuerdo que se firmó con Edesal es claramente perjudicial para el municipio. No, indudablemente, porque si el municipio tenía un saldo el año pasado a su favor de 64 millones de pesos y este año pasó de golpe a deber 25 millones de pesos sin que haya una explicación de por medio, es complejo entenderlo legalmente, ¿no? Claro, y ese saldo, bueno, viene de una cuestión judicial que el municipio en su momento había presentado una medida cautelar a la cual la justicia le dio lugar y le dio la razón al municipio. Y lo que hizo ahora el municipio con este acuerdo es decir, no, ¿saben qué? Nosotros no teníamos razón en esta pelea judicial, la razón la tenía Edesal. ¿Cómo desistió del resultado? Claro, eso es lo que establece el acuerdo. A pesar de que ya tenían una medida cautelar a favor del municipio, en el acuerdo que se firmó ahora, lo que dice es, no, ¿saben qué? Nos dimos cuenta que Edesal tenía razón en esta pelea judicial que teníamos. Edesal tenía razón, así que pasamos de tener un crédito automáticamente a deberle. Bueno, eso despierta muchas sospechas.
Bueno, y claro, y mucho más sin tener explicaciones oficiales y mucho más cuando las cosas se hacen de la noche a la mañana con una rapidez como si se quisiera ocultar algo. Entonces las cosas no son transparentes y dan a pensar muchas cosas, y más aún cuando están los números expuestos claramente. Y esto de la deuda de 64 millones, del crédito de 64 millones, no es algo que lo estemos diciendo nosotros, sino que es algo que surge del informe del Tribunal de Cuentas, el informe que hizo con respecto a las cuentas de inversión del año 2019. Le Algo que está reiteramos, escrito y que... claro, le reiteramos a la gente lo que nos está explicando el contador Guillermo Araujo. La municipalidad tenía a su favor, Edesal le debía a la municipalidad 64 millones de pesos. Inclusive había un proceso judicial de por medio dándole inicialmente la razón. Este año Edesal dice no, en realidad desistimos de este reclamo judicial que nos estaba dando la razón, y nos dimos cuenta que Edesal tenía razón y somos nosotros los que le debemos 25 millones de pesos. Y en el medio, ninguna explicación. Así es. Encima, cuando vemos esos 25 millones de pesos, son la mitad capital y la otra mitad multas e intereses, digamos. Con lo cual vemos también el importe de los intereses y de la multa, que me imagino que es abusivo también. Entonces, bueno, eso es lo más preocupante, digamos, el tema del cobro de las tasas por medio de la factura pasó a un segundo plano con este acuerdo, ¿no?, de esta deuda. Y además que, bueno, cuando uno también se pone a ver y analizar el acuerdo, Edesal, además de ir restando lo que va a cobrar por este servicio de cobro, además va a ir restando todos los meses un importe importante, que son 600 y pico mil pesos, a cuenta de la deuda. A cuenta de la deuda. Entonces, si vamos sacando números, lo que le va a quedar a la municipalidad, después de que Edesal se cobre todo cada mes, son unos pesos. Entonces, la verdad que no sé si el acuerdo que ellos dicen que va a mejorar la recaudación de la municipalidad, no sé si va a mejorar la recaudación de la municipalidad o de Edesal, en realidad. Claro, va a mejorar la recaudación de Edesal sin dudas. No sé si va a mejorar la recaudación de la municipalidad, porque todos los meses va a tener que estar destinando un dinero importante, 600.000 pesos, para pagar esa dudosa deuda. Y agrava mucho más aún el pensar así con dudas de esta situación, la vinculación que se marca siempre de Edesal con el poder político de San Luis. Y claro, por supuesto, y esto es un poco lo que nosotros decíamos antes de las elecciones, que un intendente de la misma línea del gobernador, lo que iba a hacer en definitiva era hacer perder la autonomía a la ciudad y le iba a abrir la puerta para este tipo de situaciones. Es lo que marcamos y es lo que se vio desde el 10 de diciembre del año pasado, es lo que se ha visto. La pérdida de autonomía de la municipalidad y este tipo de acuerdos que, lejos de beneficiar al vecino, benefician a las empresas ligadas al poder y a los funcionarios. Estamos conversando con el concejal de San Luis Unido, contador Guillermo Araujo, acerca de este tema de la facturación que van a hacer en forma conjunta. Edesal va a facturar también los impuestos municipales, pero de pronto el año pasado Edesal le debía 64 millones a la municipalidad. De pronto este año la municipalidad dice no, la verdad es que Edesal tenía razón, somos nosotros quienes le debemos 25 millones a Edesal, y esto genera mucha más confusión de algo que no tiene la claridad necesaria, de algo que no es otra cosa que pensar en algún negociado turbio que hay de por medio y que va a saltar por algún lado. Antonio La Camargo te consulta. Buen día, concejal.
Le consulto, a Buen día, partir Antonio. del acuerdo que se firmó, ¿ustedes han tenido algún contacto o diálogo con las autoridades municipales como para que les den alguna explicación o han intentado que acudan al Consejo Deliberante? Nosotros el día martes presentamos en el Consejo Deliberante un proyecto solicitando la nulidad del acuerdo. En este proyecto todavía no habíamos incluido como motivo esta cuestión De la de deuda. este acuerdo de la deuda porque no contábamos con el acuerdo, o sea, lo presentamos y después tuvimos acceso al acuerdo. Ujú. Con lo cual, bueno, con más fuerza se pide la nulidad. Eh, y pedimos que se tratara sobre tablas el día jueves, porque dado la urgencia del tema, porque se aplicaba, ya está corriendo, digamos, el acuerdo. Pero bueno, los concejales oficialistas, que bueno, son mayoría, no accedieron a tratarlo. Ujú. Y pasó a las comisiones respectivas. Por supuesto que vamos a insistir para que salga y que sea el Consejo Deliberante el que se exprese en estos temas que son los que le corresponden. Digamos, es un avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo tomarse estas atribuciones, y más aún cuando hay una deuda millonaria de por medio. Más allá de que, bueno, recién decías que pasó a un segundo plano esto de los cobros a través de la boleta, ¿qué se pudo obtener de este acuerdo? Más allá de que sí que, bueno, que ya está en vigencia, bueno, ¿cómo se va a aplicar? ¿La gente va a poder renunciar al cobro? ¿Cómo se va a llevar adelante? Desde la parte oficialista no han mencionado más nada, más Ujú. que esa nota original cuando anunciaron el acuerdo, que no daba muchas explicaciones. Sí. Y en el acuerdo no se establece un mecanismo por el cual el vecino que no quiera pueda renunciar. No lo establece el acuerdo. No sé si tendrán previsto hacerlo o anunciarlo de alguna forma, pero en el acuerdo expresamente no establece ningún mecanismo por el cual el vecino que no quiera que se le cobre de esta forma pueda hacer alguna gestión y renunciar en este procedimiento de cobro. Pero otra novedad con respecto a las formalidades y cómo va a ser el procedimiento no se ha tenido por parte del Ejecutivo. Pero en teoría ya en la próxima factura ya podrían llegar los impuestos. En teoría ya llegarían, sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, concejal Araujo, gracias por atendernos como siempre, que tenga una buena jornada de trabajo y que los concejales de una u otra forma, que son quienes han sido elegidos por el pueblo para representarnos y defender nuestros derechos y también velar para que cumplamos con nuestros deberes, sigan avanzando en este tema y no quede como un tema más que al final el Ejecutivo hizo lo que quiso y no le importó para nada la legalidad ni el Consejo Deliberante, nada. Supongo que tienen prevista una continuidad y una serie de acciones para esclarecer todo esto, ¿no? Así es, sí, bueno, ahora en un rato ya nos juntamos con el bloque para, para coordinar las acciones internas dentro del Consejo y bueno, para prever qué medidas tomar fuera del Consejo en caso de que los concejales oficialistas no accedan a esclarecer este tema, porque bueno, son mayoría y si quieren frenar un tema lo van a frenar, pero bueno, tomaremos las medidas que sean necesarias fuera del Consejo, porque además, como bien decía Nino, no es el único tema en el cual está pasando el Ejecutivo por encima del Consejo Deliberante. Tenemos varios temas, el estacionamiento medido, el aumento del 100%, es algo que no le corresponde al Ejecutivo, así que sí, son medidas que vamos a tomar. Gracias, concejal Guillermo Araujo. Nuestro saludo a la familia. Que tengas un buen día. Muchas gracias, Nino, a todo el equipo. Adiós.